Desde tiempos remotos, la leyenda de Adán y Eva ha cautivado a generaciones enteras, y su influencia sigue vigente en la cultura moderna. Pero, ¿sabías que este relato no se originó en las escrituras bíblicas como muchos creen? Hoy te invito a descubrir los orígenes sumerios de esta historia emblemática, un vínculo que te llevará al núcleo de una de las civilizaciones más antiguas y fascinantes de la humanidad. Prepárate, porque lo que estás a punto de conocer podría transformar por completo tu perspectiva sobre el pasado de la humanidad. Hace miles de años, en una región conocida hoy como Mesopotamia, ubicada entre los ríos Tigris y Éufrates, surgió una civilización avanzada que dejó un legado indeleble. Los sumerios, como se les conoce, no solo desarrollaron un sistema de escritura, sino que también forjaron mitos y leyendas que siguen siendo la base de muchas historias que conocemos hoy. Lo que quizás no sabes es que el relato de Adán y Eva tiene profundas raíces en estos mitos sumerios, una conexión que no solo nos habla de los orígenes de la humanidad, sino también de cómo las antiguas culturas entendían la vida, la creación y el propósito de la existencia humana. Este es solo el comienzo de un fascinante viaje hacia el pasado, donde descubriremos cómo los sumerios influenciaron lo que hoy entendemos como las bases de la civilización occidental. ¿Estás listo para sumergirte en este intrigante mundo antiguo? Sigue con nosotros para conocer más. Descubre enseñanzas transformadoras y verdades bíblicas que iluminan nuestro camino. Suscríbete y dale like para ayudarnos a compartir este mensaje con más personas. Hace miles de años, surgió una de las civilizaciones más antiguas y enigmáticas que la humanidad ha conocido, los sumerios. Este periodo antecedió a los grandes logros de Egipto, mucho antes de la majestuosidad de las pirámides, y aún más lejos de las gloriosas estructuras que Grecia y Roma nos legarían. Estamos hablando de una época primitiva, cuando la humanidad aún estaba dando sus primeros pasos en la construcción de ciudades y en la organización de complejas sociedades. En este contexto, los sumerios jugaron un papel crucial al dar forma al inicio de lo que hoy entendemos como civilización. Imagina un vasto territorio, bendecido con tierras fértiles, atravesado por dos ríos poderosos, el Tigris y el Éufrates. Estos ríos no solo ofrecían abundancia, sino que también representaban un constante recordatorio de la dualidad de la naturaleza. Por un lado, traían prosperidad y recursos, pero por otro, podían desbordarse en cualquier momento, sumiendo la tierra en el caos. Esta tierra, llena de contrastes, fue el escenario donde los sumerios no solo aprendieron a dominar los elementos, sino también a desarrollar sistemas complejos que les permitieron establecer una de las culturas más avanzadas de su tiempo. Este periodo fue una verdadera incubadora de ideas, avances tecnológicos y descubrimientos que aún hoy seguimos analizando, y, en medio de ese despertar, los sumerios pusieron las primeras piedras en la construcción de una civilización que marcaría la historia para siempre. A través de su sabiduría, sus logros y sus creencias, abrieron el camino hacia lo que conocemos como la humanidad organizada. ¿Te imaginas cómo una simple civilización en una región olvidada podría haber cambiado el rumbo de todo lo que somos hoy? Inundaciones, que podían destruirlo todo en cuestión de días. A pesar de los riesgos, este entorno desafiante fue el caldo de cultivo perfecto para los avances extraordinarios que caracterizaron a los sumerios. En medio de esa dualidad de abundancia y desastre, los sumerios lograron crear algo realmente asombroso, las primeras ciudades de la historia. Entre estas urbes, se destacaban lugares como Uruk, Ur y Eridu. Estas ciudades no solo fueron las más grandes de su tiempo, sino que también fueron centros de innovación sin precedentes. En Uruk, por ejemplo, se estimaba que vivían decenas de miles de personas, algo completamente impensable para esa época. A pesar de no contar con la tecnología moderna, los sumerios ya habían creado una sociedad avanzada, con casas, calles, templos y mercados. Era una especie de mundo en miniatura que operaba con una organización y una estructura tan complejas que sentaron las bases para muchas de las formas de vida que hoy consideramos comunes. Pero lo verdaderamente fascinante de los sumerios no fue solo su habilidad para erigir estas imponentes ciudades. Lo que realmente los hace únicos es la forma en que, a través de sus avances, comenzaron a estructurar la vida humana de una manera completamente nueva. La planificación urbana, el comercio, las leyes y hasta la escritura, todo ello emergió en este periodo, transformando por completo la interacción social y las dinámicas de poder. Las ciudades sumerias no solo fueron un reflejo de su capacidad para adaptarse y prosperar en un entorno desafiante, sino también una muestra de su visión de futuro.
Al construir estas metrópolis, los sumerios no solo crearon espacios habitables, sino que idearon sistemas complejos que influirían en todas las civilizaciones posteriores. Lo impresionante de estas ciudades no fue solo su tamaño y complejidad, sino también la manera en que los sumerios lograron hacerlas posibles. Uno de sus mayores logros fue la invención de la escritura, un hito que cambió para siempre la forma en que los seres humanos se comunicaban y compartían conocimiento. Al principio, su sistema de escritura era bastante simple, basado en dibujos que representaban objetos concretos o conceptos abstractos. Si, por ejemplo, querían llevar un registro de cuántos sacos de grano había en un almacén, simplemente dibujaban símbolos que representaban cada saco de manera individual. Con el paso del tiempo, esos primeros pictogramas fueron evolucionando y refinándose, hasta dar lugar a lo que hoy conocemos como el sistema cuneiforme. Este innovador sistema de escritura consistía en realizar pequeñas marcas en tablillas de arcilla, las cuales luego se dejaban secar al sol. Estas marcas, aunque simples a primera vista, eran extremadamente complejas y funcionales, permitiendo a los sumerios registrar desde transacciones comerciales hasta relatos épicos y leyes. El cuneiforme no solo era un medio de comunicación, sino también una herramienta para estructurar el conocimiento y garantizar que las ideas pudieran perdurar a lo largo del tiempo. Así, los sumerios no solo documentaron su vida cotidiana, sino que sentaron las bases para el registro histórico, la administración pública y la literatura. Este sistema de escritura se convirtió en la columna vertebral de la organización social y política, permitiendo la creación de un legado que influiría en civilizaciones futuras, como la babilónica, asiria y más tarde, las grandes culturas del mundo occidental. Es realmente fascinante pensar que estas marcas aparentemente simples son, de hecho, las primeras palabras escritas de la historia. Este pequeño gesto de plasmar ideas en la arcilla marcó el inicio de una nueva era para la humanidad, cambiando para siempre nuestra manera de registrar y transmitir conocimientos. Pero la contribución de los sumerios no se limitó a la escritura, su visión del mundo era asombrosamente avanzada para su tiempo. Además de su invención de la escritura, los sumerios lograron avances tecnológicos que les permitieron dominar su entorno de manera extraordinaria. Desarrollaron sofisticados sistemas de riego que les permitieron aprovechar al máximo los recursos hídricos de los ríos Tigris y Éufrates. Esto les permitió transformar vastas áreas de desierto en tierras fértiles, capaces de sustentar una gran diversidad de cultivos. Entre ellos, destacaban el trigo y la cebada, que no solo les proporcionaban alimentos para el sustento, sino que también les aseguraban una vida próspera y estable. Pero lo asombroso es que los sumerios no solo eran expertos agricultores. Su curiosidad y capacidad de observación los llevaron a explorar áreas como la astronomía, las matemáticas y la ingeniería. De hecho, muchas de las cosas que hoy damos por sentadas, como la capacidad de dividir el tiempo en unidades precisas o medir distancias con exactitud, fueron ideas fundamentales que ellos sentaron en su época. Los sumerios crearon un calendario basado en los ciclos lunares, que no solo les permitió predecir las estaciones y el momento óptimo para sembrar, sino que también fue un primer paso hacia la organización del tiempo tal y como lo entendemos hoy. Su capacidad para combinar la ciencia con la práctica diaria hizo que su civilización fuera mucho más avanzada de lo que podríamos imaginar. Los logros sumerios en estos campos sentaron las bases para generaciones posteriores, y muchas de sus ideas perduran en la forma en que estructuramos nuestro mundo moderno. El legado de los sumerios es tan profundo que conceptos que hoy damos por sentados, como la división del día en 24 horas o la división del círculo en 360 grados, tienen su origen en esta civilización. Estos avances, que aún usamos en nuestra vida diaria, son solo una pequeña muestra de su brillantez y capacidad para transformar el mundo que los rodeaba. ¿Te apasiona aprender más sobre la Biblia y su mensaje para nuestras vidas? No olvides suscribirte a nuestro canal y darle like a este video para que podamos seguir creciendo juntos en conocimiento y fe. Además de sus logros científicos y tecnológicos, los sumerios también eran un pueblo profundamente religioso. Para ellos, cada aspecto de la vida, desde los ciclos naturales hasta los eventos más cotidianos, estaba gobernado por las fuerzas divinas. Creían que los dioses controlaban el destino de la humanidad y que cada ciudad tenía un dios protector que velaba por su bienestar. Esta relación estrecha con lo divino se reflejaba en la arquitectura monumental que caracterizaba sus ciudades, los zigurats. Estos enormes templos, construidos en terrazas escalonadas, no solo eran lugares de culto donde la gente rendía homenaje a sus dioses,
sino que también cumplían funciones mucho más amplias. Los zigurats eran el centro neurálgico de la vida sumeria. Funcionaban como centros administrativos, donde se registraban y organizaban los asuntos civiles, como el comercio y la distribución de recursos. Además, también servían como centros económicos, donde se gestionaban los intercambios comerciales y la recaudación de impuestos. En estos templos, los sacerdotes desempeñaban un papel crucial, ya que no solo dirigían los rituales religiosos, sino que también eran responsables de coordinar y administrar la vida de la comunidad. A través de su conexión con los dioses, aseguraban el orden y el bienestar de la ciudad, buscando siempre la protección divina para mantener la prosperidad y evitar el caos. Los zigurats, por tanto, eran mucho más que lugares de veneración, eran los pilares sobre los que se construía la organización social, económica y religiosa de la civilización sumeria. Los sumerios creían firmemente que el bienestar de su comunidad dependía de la satisfacción de los dioses. Si algo salía mal, como una inundación devastadora o una prolongada sequía, la explicación era sencilla: los dioses estaban enfadados. Los habitantes de estas ciudades creían que cualquier desastre natural era el resultado directo de haber ofendido a sus deidades. Esta conexión profunda entre los humanos y los dioses moldeó cada aspecto de su vida, desde la agricultura hasta la política, creando una sociedad en la que la religión no solo era una cuestión espiritual, sino también una cuestión de supervivencia. Uno de los aspectos más fascinantes de la civilización sumeria es la manera en que usaron la religión para entender el mundo que los rodeaba. Sus mitos y leyendas estaban repletos de historias de héroes, dioses y criaturas mitológicas que ayudaban a explicar los fenómenos naturales y las experiencias humanas. Estos relatos no solo ofrecían respuestas a preguntas existenciales, sino que también reflejaban los valores fundamentales de la sociedad sumeria: el honor, la valentía, el sacrificio y, por supuesto, la búsqueda de la inmortalidad. Un ejemplo clave de este pensamiento se encuentra en la famosa epopeya de Gilgamesh, considerada una de las primeras obras literarias de la humanidad. En este relato, se narra la historia de un rey, Gilgamesh, que en su afán por encontrar la inmortalidad emprende un viaje lleno de desafíos, sabiduría y lecciones sobre la vida y la muerte. Este épico viaje no solo es una búsqueda personal, sino también un reflejo de la lucha universal de los humanos por comprender el propósito de su existencia y la inevitabilidad de la muerte. La epopeya de Gilgamesh no es solo un relato literario, sino una obra profundamente filosófica que invita a reflexionar sobre la mortalidad, el destino y la relación entre los seres humanos y lo divino. Al igual que muchos mitos sumerios, muestra cómo los antiguos veían la vida como un constante equilibrio entre los deseos humanos y la voluntad de los dioses, enseñándonos que, a pesar de nuestros esfuerzos, siempre estamos sujetos a fuerzas más grandes que nosotros. La epopeya de Gilgamesh no solo refleja la vida y los valores de los sumerios, sino que aborda preguntas universales sobre la vida, la muerte y el propósito de la existencia, cuestiones que siguen siendo relevantes hoy en día. En las leyendas sumerias, la vida y la naturaleza se mezclan con lo divino para ofrecer lecciones trascendentales sobre el destino humano. Un claro ejemplo de esto es la historia de Dilmun, un paraíso mítico que los sumerios imaginaron como un lugar idílico, donde el sol brillaba eternamente, la tierra daba fruto sin esfuerzo y no existía ni la enfermedad, ni el hambre, ni la muerte. Este paraíso representaba la utopía, un ideal inalcanzable para los humanos, que solo podían soñar con él en sus mitos y relatos. Sin embargo, como en todo buen mito, hay un giro en la trama. En este caso, este giro involucra a dos dioses sumerios fascinantes, Enki y Ninhursag. Enki, uno de los dioses más importantes de la mitología sumeria, cuyo nombre significa Señor de la Tierra, gobernaba sobre las aguas dulces, los ríos y las fuentes de vida que nutrían los campos y la naturaleza. Era conocido por su astucia, su inteligencia y su naturaleza juguetona, pero también era un dios profundamente sabio. Ninhursag, por otro lado, era la diosa madre, protectora de la tierra y la fertilidad, una figura central en la mitología sumeria. Juntos compartían un vínculo especial que dio lugar a uno de los relatos más fascinantes de la época. La historia comienza en Dilmun, ese paraíso donde todo parecía perfecto, pero había un problema. A pesar de su belleza, Dilmun carecía de agua. Los campos estaban secos, y aunque la tierra era fértil, no podía dar vida sin el vital elemento líquido. Es aquí donde Enki entra en acción. Como señor de las aguas, Enki decidió intervenir. Con su poder divino,
hizo que los ríos y canales fluyeran por todo el terreno, transformando Dilmun en un verdadero Edén. La tierra se llenó de plantas, los cultivos crecieron, y el paraíso fue completado. Pero Enki no se detuvo ahí. Impulsado por su amor por las maravillas de Dilmun, comenzó a estrechar lazos con Ninursag, y de su unión nacieron varias divinidades que representaban aspectos esenciales de la vida, como las plantas, los animales y los ciclos de la naturaleza. Todo parecía en perfecto equilibrio. Sin embargo, la curiosidad de Enki lo llevó a cometer un error que cambiaría el curso de los acontecimientos. Enki descubrió una serie de plantas mágicas que habían crecido gracias a las aguas que él mismo había traído. Estas plantas no eran como las demás, tenían un poder divino, y su mera existencia era un regalo celestial. Pero, siendo fiel a su naturaleza curiosa y ansiosa por conocer más, Enki no pudo resistir la tentación y comenzó a comer de estas plantas mágicas. Cada bocado lo llenaba de una energía especial, pero, al hacerlo, violaba las reglas divinas. Las plantas eran sagradas, y al consumirlas, Enki había alterado el equilibrio de Dilmun. Cuando Ninursag descubrió lo que Enki había hecho, su ira fue inmensa. Las plantas formaban una parte crucial del equilibrio de Dilmun, y al comérselas, Enki había causado un desequilibrio que amenazaba con destruir el paraíso. Como castigo, Ninursag maldijo a Enki, y pronto comenzó a enfermar. Su salud, que parecía eterna y divina, empezó a desvanecerse, y la vida de Enki, un dios que siempre había sido sinónimo de poder y sabiduría, se encontraba ahora en grave peligro. Ante esta situación, los otros dioses se reunieron, pues sin Enki, el mundo perdería su equilibrio. Sin embargo, Ninursag, aunque furiosa, no pudo ignorar el amor que sentía por Enki. Viendo cómo su condición empeoraba, finalmente decidió ayudarlo. En un acto de reconciliación, Ninursag creó 8 nuevas divinidades, cada una representando una parte del cuerpo de Enki que había sido afectada por la enfermedad. Estas nuevas deidades restauraron la salud de Enki, y con ello, el equilibrio de Dilmun fue restablecido. Este relato sumerio refleja no solo la importancia de las leyes divinas, sino también la relación dinámica entre los dioses, sus errores y las consecuencias que estos errores traen para el mundo. De manera similar, muchas culturas han considerado a sus dioses como seres capaces de cometer errores y aprender de ellos. Pero más allá de la acción divina, este mito también habla de la restauración, la reconciliación y el poder del perdón, temas profundamente humanos que siguen resonando en la actualidad. Y entre estos relatos fascinantes, destaca la historia de Adapa, un personaje que muchos consideran el Adán de la mitología sumeria. Esta historia está llena de misterio, simbolismo y lecciones morales, y, aunque pertenece a una época muy antigua, presenta sorprendentes similitudes con la historia bíblica de Adán y Eva. Es un relato que, como muchos de los mitos sumerios, está cargado de enseñanzas sobre la relación entre los dioses y los hombres, la tentación y el destino, y cómo, a pesar de nuestros esfuerzos, la humanidad siempre está sujeta a fuerzas más grandes que ella misma. Adapa, un hombre creado por Enki, es considerado por muchos como una figura clave en la mitología sumeria. No era un dios, pero fue concebido como una especie de prototipo de la humanidad dotado de sabiduría divina. En este contexto, Adapa representa la esencia de lo que los sumerios veían como el primer hombre, alguien que vivió con un conocimiento y comprensión más allá de lo común, con la sabiduría de los dioses. Este conocimiento le otorgaba un papel especial en la sociedad de Eridu, la ciudad sagrada donde vivía, y su principal tarea era cuidar del templo de Enki y velar por los rituales sagrados que mantenían la armonía entre los dioses y los humanos. La historia de Adapa da un giro significativo cuando, un día, mientras pescaba en el mar para proveer al templo, se desató una tormenta violenta. Enki, el dios de las aguas dulces, tenía control sobre las aguas, pero en esta ocasión, el viento del sur, enviado por Anu, el dios del cielo, amenazó con volcar el bote de Adapa. En su enojo y frustración, Adapa, usando la sabiduría otorgada por Enki, maldijo al viento, deteniendo el viento del sur durante varios días, causando un gran desorden en el equilibrio natural. Cuando Anu se enteró de lo sucedido, convocó a Adapa al cielo para que respondiera por su acción. Esta llamada era aterradora, pues ningún mortal había ascendido al reino de los dioses. Antes de partir, Enki, preocupado por las posibles consecuencias, dio instrucciones claras a Adapa: cuando llegues ante Anu, él te ofrecerá comida y agua.
no las aceptes, porque están envenenadas. Confía en mí. Adapa, obedeciendo las órdenes de su creador, se presentó ante Anu. Explora con nosotros las maravillas de la palabra de Dios. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para no perderte ningún contenido que edificará tu vida. Anu, sorprendido por la audacia de un mortal que había desafiado las fuerzas divinas, no podía entender cómo Adapa había logrado callar el viento con sus poderes. En lugar de castigar a Adapa de inmediato, Anu se sintió impresionado por la sabiduría y la compostura del hombre. Y, en un giro inesperado, en lugar de ofrecerle una comida envenenada, como Enki le había advertido, Anu le ofreció los alimentos de la inmortalidad, un regalo reservado solo para los dioses. Pero Adapa, recordando las advertencias de Enki, rechazó la oferta. Este rechazo resultó ser una decisión trascendental. Adapa, al rechazar el regalo de inmortalidad, renunció a la posibilidad de vivir para siempre, y en su lugar, fue enviado de vuelta a la tierra como un mortal, portando consigo todo el conocimiento divino, pero sin el don de la inmortalidad. Esta historia resuena con el mito bíblico de Adán y Eva, donde el acceso al conocimiento y la inmortalidad, en forma del árbol de la vida, es una tentación, pero también una maldición, dependiendo de la elección que se haga. La historia de Adapa y su rechazo al alimento inmortal se conecta con el simbolismo presente en otras culturas, incluida la tradición bíblica del Jardín del Edén, en la que la serpiente juega un papel importante. En la versión sumeria, el árbol de la vida y la serpiente adquieren un significado similar, representando la conexión entre los humanos, los dioses y los secretos divinos del conocimiento. El árbol de la vida en Dilmun no solo era una fuente de alimento, sino que sus frutos representaban la sabiduría, la inmortalidad y los misterios del universo. Comer de esos frutos era una acción cargada de profundas consecuencias, una elección que, al igual que en la historia de Adapa, determinaba el destino de los seres humanos. En este contexto, la serpiente en la mitología sumeria no solo era un símbolo de tentación, sino también de sabiduría. Su aparición junto al árbol de la vida sugiere que la búsqueda del conocimiento y el entendimiento de los misterios del universo siempre conlleva una responsabilidad, y que acceder a este conocimiento puede alterar profundamente el destino de aquellos que lo buscan. La serpiente en la mitología sumeria, aunque no siempre fue vista como maligna, representa una dualidad fascinante: transformación, astucia e inmortalidad. Su capacidad para mudar de piel y renacer una y otra vez la convirtió en un símbolo de renovación y resurrección. Pero, al mismo tiempo, era una figura impredecible, que desafiaba tanto a los dioses como a los humanos, actuando según sus propios deseos. Esta ambigüedad es lo que le otorga una relevancia especial en las leyendas, ya que no solo representa el conocimiento, sino también el peligro y la transgresión de las normas divinas. En la historia del árbol de la vida, los dioses habían establecido reglas estrictas para proteger el conocimiento divino que contenía el árbol. Solo los dioses tenían derecho a poseerlo, y cualquier intento de los humanos de acceder a ese conocimiento era considerado un acto de desobediencia. Sin embargo, como ocurre a menudo en las mitologías, la curiosidad humana no podía evitar sentirse atraída por lo prohibido. El árbol era un recordatorio constante de lo inalcanzable, un misterio que despertaba el deseo de descubrir lo que los dioses intentaban ocultar. En un giro crucial de la historia, uno de los primeros humanos, cuyo nombre no se conserva, pero que algunos vinculan con Adapa, se encontró cerca del árbol. Mientras lo observaba, apareció la serpiente. Aunque no le habló con palabras, su presencia era una invitación implícita a desafiar las reglas, a tomar lo prohibido. Movido por la curiosidad y el deseo de obtener más conocimiento, el humano se acercó al árbol y comió de uno de sus frutos. En ese momento, su mente se expandió, y comenzó a comprender cosas que antes le eran inaccesibles. Pero este conocimiento vino con un precio. Ahora entendía la fragilidad de la vida, las limitaciones de la existencia humana, y la gran distancia que separaba a los hombres de los dioses. La historia refleja una tensión profunda entre la curiosidad humana y las consecuencias de desafiar lo divino. El humano, al obtener el conocimiento prohibido, no solo adquirió una mayor comprensión del universo, sino que también fue condenado a vivir con esa carga, sabiendo más de lo que los dioses querían que supiera, pero sin la inmortalidad que tanto deseaba. Los dioses, al enterarse de lo ocurrido, se llenaron de ira, y Enki, a pesar de ser el creador de los humanos, no pudo evitar el castigo que se impuso. La serpiente, por su parte,
fue maldecida por su papel en este acto. Algunos relatos afirman que fue condenada a arrastrarse por la tierra para siempre, un simbolismo que podría haber influido en la visión negativa de este animal en otras culturas y relatos posteriores. En cuanto al humano, fue expulsado del paraíso, condenado a vivir con el conocimiento adquirido, pero sin la posibilidad de alcanzar la inmortalidad. Este relato, que recuerda a la famosa historia del Jardín del Edén, subraya el peligro del conocimiento prohibido y la consecuencia de desafiar las reglas divinas. Sin embargo, también refleja un tema universal, la curiosidad humana y la búsqueda del entendimiento, aun cuando esta búsqueda puede traer consigo la caída y el sufrimiento. En cuanto a los zigurats, estas estructuras impresionantes no solo eran templos, sino que representaban el intento de los sumerios de acercarse a lo divino. Los zigurats, con sus niveles ascendentes, simbolizaban un puente entre la tierra y los cielos. Cada nivel tenía un propósito específico, y en la cima de estos edificios se encontraba un santuario donde, según los sumerios, los dioses descendían para interactuar con los humanos. Este concepto de montañas artificiales refleja la creencia de que los dioses residían en los cielos y que, al no tener montañas naturales en la región, los sumerios construyeron estas estructuras monumentales para acercarse a lo divino. Los zigurats eran más que simples edificios, eran manifestaciones físicas de la relación simbólica entre los humanos y los dioses. Representaban la conexión entre el mundo terrenal y el divino, y su imponente altura servía como recordatorio de la grandeza de los dioses y de la necesidad de mantener su favor para el equilibrio del universo. Es fascinante cómo la mitología sumeria nos invita a reflexionar sobre el conocimiento, el poder de la curiosidad humana y las consecuencias de desafiar las normas divinas. La serpiente, lejos de ser una figura completamente maligna, representa la complejidad de la transformación, el riesgo y la sabiduría que a menudo está envuelta en sombras. En muchas culturas, este ser tiene la capacidad de ofrecer un acceso a algo prohibido, un conocimiento que podría ser tanto una bendición como una maldición, dependiendo de cómo se use. El relato del árbol de la vida no solo habla de la búsqueda del conocimiento, sino de la fragilidad de la condición humana frente a lo divino. Al igual que en otras mitologías, la adquisición del saber viene acompañada de la responsabilidad y el castigo de vivir con las consecuencias de saber lo que no debía ser sabido. La historia subraya la desconexión entre los humanos y los dioses. Los primeros, en su deseo de alcanzar lo divino, terminan siendo expulsados y enfrentando una vida llena de limitaciones, aunque con una comprensión más profunda de su existencia. El paralelo con la historia bíblica del Edén es innegable, y esta misma tensión entre el deseo de conocimiento y las restricciones impuestas por los dioses está presente en muchas tradiciones. Este tema resuena con la naturaleza humana, la eterna lucha entre la obediencia y la transgresión, entre la ignorancia y el saber, y la angustia que viene con la comprensión de lo que está más allá de nuestra capacidad de comprensión o alcance. Los zigurats, como monumentos que conectan el cielo y la tierra, son un recordatorio de cómo los sumerios intentaban acercarse a los dioses a través de la creación de estos puentes simbólicos. No eran solo templos, sino representaciones físicas de su creencia en una relación con lo divino que debía ser constante, visible y monumental. Al igual que los árboles del conocimiento en sus mitos, los zigurats simbolizaban la aspiración humana hacia lo inalcanzable, hacia lo que está más allá de lo terrenal. Este simbolismo arquitectónico muestra cómo los humanos, incluso en su humildad, buscan trascender lo físico y llegar a lo eterno. Los zigurats eran una forma de alcanzar esa grandeza divina y, al mismo tiempo, un recordatorio de que la relación con los dioses era el centro del equilibrio en el mundo, algo que debía ser mantenido a toda costa. Como un eco en el tiempo, los zigurats nos cuentan que, al igual que los humanos, siempre hemos buscado la manera de trascender nuestra existencia mortal, aunque, en muchas ocasiones, los límites son impuestos por la misma naturaleza que intentamos entender. El relato de la creación humana en la mitología sumeria, especialmente en el contexto de los dioses creadores como Enki, muestra una fascinante analogía con el relato bíblico de Adán y Eva. Ambos mitos exploran la idea de que los seres humanos no fueron creados simplemente para existir, sino que poseen una chispa divina que los hace diferentes de otras criaturas, lo que les otorga un propósito especial en el cosmos. La similitud entre las historias es tan marcada que no es difícil ver el paralelismo. Los humanos fueron creados para servir a los dioses, pero al mismo tiempo se les otorgó la capacidad de razonamiento y conocimiento, un don que los conecta con lo divino. En la mitología sumeria, Enki es descrito no solo como el dios de la sabiduría y la creación,
sino también como el protector de los humanos. Junto con su hermana Ninhursag, Enki juega un papel esencial en el diseño y la creación de los primeros humanos, dándoles no solo forma, sino también conciencia, lo que resalta la importancia del conocimiento en la tradición sumeria. De hecho, su relación con la creación humana se asemeja a la de Dios con Adán en la Biblia. No se trata solo de una creación física, sino de un acto que involucra la entrega de un don divino, la capacidad de entender y razonar, lo que en última instancia da a los humanos un papel protagónico en la historia del universo. En cuanto a la figura de Inanna y su jardín sagrado, su historia resalta otro aspecto clave de la mitología sumeria: la lucha por el poder, el conocimiento y el control. Inanna, quien siente la profanación de su jardín, recurre a Gilgamesh, un semidios y rey conocido por su valentía, para restaurar el orden. La intervención de Gilgamesh no solo simboliza la restauración del equilibrio en el jardín sagrado, sino que también refleja una conexión profunda entre lo humano y lo divino, al mismo tiempo que subraya el poder de la valentía y la determinación ante lo desconocido y lo prohibido. Descubre enseñanzas transformadoras y verdades bíblicas que iluminan nuestro camino. Suscríbete y dale like para ayudarnos a compartir este mensaje con más personas. La creación del trono y el lecho nupcial a partir del árbol julupe refleja también el proceso de transmutación de lo divino hacia lo humano, un acto que simboliza tanto el poder de los dioses como la influencia que ejercen sobre el mundo terrenal. Estos objetos no solo representan el poder de Inanna, sino también la conexión esencial entre los dioses y los humanos, un tema central en muchas culturas de la antigüedad. Ambos relatos, tanto el de la creación de los humanos por Enki como el de la restauración del jardín sagrado de Inanna por Gilgamesh, ofrecen una visión profunda sobre la interacción entre los humanos y lo divino. Aunque las motivaciones y los escenarios varían, en ambas historias se muestra la constante tensión entre los deseos humanos, la búsqueda de conocimiento y poder, y las restricciones impuestas por los dioses. Al conectar estas historias, podemos ver cómo la mitología sumeria influenció de manera directa o indirecta muchas otras tradiciones posteriores, incluida la judeocristiana. La figura de un dios creador que otorga sabiduría y conocimiento, así como el desafío de los humanos de alcanzar algo más allá de su capacidad, es un tema recurrente en las grandes narrativas del mundo antiguo. El mito sumerio de Enki y la creación de la humanidad presenta un paralelo fascinante con el relato bíblico del árbol del conocimiento en el Edén, especialmente en cuanto al acto de otorgar conocimiento a los humanos y las consecuencias que este acto conlleva. En ambas tradiciones, el conocimiento es un regalo, pero también una carga, ya que marca un punto de no retorno en la relación entre los humanos y lo divino. En el caso de los sumerios, el Me, o los secretos divinos de la sabiduría, le dan a la humanidad la capacidad de razonar, hablar y crear, pero también los colocan en una posición intermedia entre los dioses y las criaturas. Los humanos ya no son simples animales, pero tampoco alcanzan el estatus divino. Este conocimiento les permite tomar decisiones y entender el orden cósmico, pero con ello viene la responsabilidad y las consecuencias de sus actos. A pesar de la similitud con el mito de Adán y Eva, la diferencia clave radica en la figura de Enki. En la Biblia, Dios actúa como un juez y castigador, imponiendo el conocimiento como una tentación prohibida que lleva a la caída de Adán y Eva. En contraste, Enki se presenta como un protector y benefactor de la humanidad. No solo otorga el conocimiento divino, sino que también interviene en momentos críticos para salvar a los humanos de catástrofes, como el diluvio universal. Enki no castiga a los humanos por obtener sabiduría, más bien, les ofrece la oportunidad de prosperar y sobrevivir a través de la protección divina. Este enfoque más benevolente de Enki subraya una relación diferente entre los dioses y los humanos, una de equilibrio y necesidad mutua, donde los dioses dependen de los humanos para llevar a cabo rituales y tareas, y los humanos, a cambio, reciben sabiduría y protección. Este equilibrio resuena en el relato bíblico de Adán y Eva, donde Dios otorga el jardín del Edén como un regalo divino, pero impone la regla de no comer del árbol del conocimiento. Ambos relatos subrayan que el conocimiento conlleva responsabilidades y límites. En la mitología sumeria, aunque no exista un árbol del conocimiento en sentido literal, el conocimiento otorgado por Enki funciona de manera similar. Les da a los humanos poder, pero también los pone en el dilema de cómo usarlo. De este modo, el conocimiento no solo cambia la vida de los humanos, sino que les otorga la libertad de elegir su destino, con el riesgo de enfrentar las consecuencias de sus decisiones. La caída humana es otro tema común entre ambos relatos. En la Biblia,
La desobediencia de Adán y Eva al comer del árbol prohibido resulta en su caída y expulsión del Edén. En el mito sumerio, aunque los humanos no son castigados de la misma manera, la obtención del conocimiento marca un cambio irreversible en su existencia, pues ahora deben vivir con la responsabilidad de sus decisiones. El conocimiento se convierte en una fuerza que define el curso de la humanidad, como una espada de doble filo que otorga poder y al mismo tiempo carga con las consecuencias de su uso. Este paralelo entre los mitos sumerios y el relato bíblico no solo destaca las similitudes en los temas del conocimiento, la libertad y la responsabilidad, sino también en la forma en que las antiguas civilizaciones entendían la relación entre lo humano y lo divino. Ambos relatos nos muestran que el conocimiento, aunque esencial para el crecimiento y la evolución humana, conlleva una carga importante: la conciencia de la propia existencia, la capacidad de elegir y la necesidad de enfrentar las consecuencias de esas elecciones. La reflexión sobre los mitos sumerios y su conexión con otras tradiciones, como la bíblica, ofrece una visión profunda de las preguntas existenciales que han perseguido a la humanidad a lo largo de los siglos. En ambos relatos, el conocimiento se presenta como un poder que cambia radicalmente la vida de los humanos, transformándolos en seres conscientes de sí mismos y de las consecuencias de sus actos. Aunque la caída del hombre en la tradición sumeria no se traduce en una expulsión del paraíso como en la Biblia, sí representa una pérdida de inocencia y una nueva responsabilidad. Los humanos deben mantener el equilibrio cósmico a través de su relación con los dioses. Es fascinante cómo estos mitos antiguos reflejan temas universales que siguen siendo relevantes hoy en día. La lucha entre el conocimiento y la ignorancia, la búsqueda de propósito y significado en un mundo incierto, y la relación entre los humanos y lo divino son cuestiones que han moldeado no solo las religiones, sino también la filosofía y la literatura a lo largo de la historia. Los dioses sumerios, como Enki, no eran figuras lejanas e inaccesibles, sino seres complejos con emociones y conflictos que influían activamente en la vida humana. Esta cercanía entre los dioses y los humanos muestra un enfoque más personal de la divinidad, que contrasta con otras tradiciones donde los dioses suelen estar más distantes y menos involucrados en las preocupaciones terrenales. Además, el paralelismo entre las historias sumerias y las narrativas bíblicas, como la creación del hombre a partir del barro o el mito del paraíso perdido, sugiere que, a pesar de las diferencias culturales, existe un patrón común en las mitologías que aborda el misterio del origen de la humanidad y nuestra relación con el conocimiento. Este patrón recurrente en diferentes culturas a lo largo del tiempo plantea la posibilidad de que los mitos no solo sean expresiones de creencias religiosas, sino también respuestas a las mismas preguntas universales que todos los seres humanos, independientemente de su época o lugar, han intentado responder: ¿quiénes somos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué propósito tenemos? ¿Y cómo debemos relacionarnos con el conocimiento, el poder y la divinidad? La relación entre los mitos de la antigua Sumeria y otras tradiciones religiosas, como las que encontramos en la Biblia, abre un campo fascinante de estudio que invita a reflexionar sobre el papel de los relatos míticos en la construcción de nuestra comprensión del mundo y de nuestra existencia. A medida que exploramos estas historias, no solo descubrimos los valores y creencias de civilizaciones pasadas, sino también las profundas inquietudes que comparten con nosotros, los seres humanos del presente. Este análisis de los mitos sumerios y su relación con otros relatos, como el bíblico, toca puntos clave sobre la condición humana, la búsqueda de conocimiento y el impacto de éste sobre nuestras vidas. El hecho de que tanto en la mitología sumeria como en la Biblia el conocimiento sea un poder transformador, que lleva consigo responsabilidades y consecuencias, resalta la dualidad inherente en el saber: es tanto un don como una carga. En los mitos sumerios, la humanidad, al recibir el conocimiento y la sabiduría divina, los Me, asume una responsabilidad crítica en el mantenimiento del orden cósmico. Esto no es tan diferente a lo que ocurre en la tradición bíblica con la desobediencia de Adán y Eva al comer del árbol del conocimiento. En ambos casos, el acto de obtener conocimiento marca un punto de no retorno. El hombre ya no es el mismo, pues ahora debe enfrentarse a las consecuencias de sus decisiones y vivir con el peso de su libertad. Lo interesante en los mitos sumerios es que no se presentan a los dioses como figuras distantes o punitivas, sino como seres cercanos, humanos en muchos sentidos, con emociones, deseos y conflictos. Enki, en particular, es visto como un protector de la humanidad, un salvador dispuesto a intervenir en momentos de necesidad, como lo hizo para evitar el diluvio. Esta relación entre los dioses y los humanos es notablemente diferente de la visión más distante de Dios en la Biblia, quien impone reglas estrictas y castiga la desobediencia de manera directa. En el mito sumerio,
Los humanos no son expulsados de un paraíso, sino que deben mantener el equilibrio cósmico, lo que resalta una interdependencia entre ambas partes. La similitud con el relato bíblico de la creación de Adán, formado del barro, también sugiere un vínculo cultural profundo, aunque las interpretaciones varíen. La creación de la humanidad como un acto divino es una constante que se refleja no solo en Sumeria y en la Biblia, sino en muchas otras culturas. Este tema común podría sugerir que las antiguas civilizaciones estaban, quizás, tocando un misterio universal sobre el origen de la humanidad, una cuestión existencial que sigue vigente en la actualidad. El hecho de que los mitos sumerios se entrelacen con otras narrativas antiguas, como las historias bíblicas, demuestra cómo las culturas, a pesar de sus diferencias, compartían preocupaciones y preguntas similares sobre el origen, el propósito y el destino del ser humano. Las historias sumerias, al igual que las bíblicas, no son meras leyendas, sino que constituyen lecciones profundas sobre la naturaleza humana, el conocimiento, la caída, la redención y la relación con lo divino. Estas similitudes entre las mitologías de diferentes culturas sugieren que, aunque las respuestas pueden variar, las preguntas fundamentales sobre el ser humano son universales. Este patrón recurrente de simbolismos y enseñanzas refleja el deseo humano de encontrar significado, propósito y conexión en un universo lleno de incertidumbre. En última instancia, los mitos, tanto sumerios como bíblicos, son un espejo de nuestras propias inquietudes existenciales. ¿Te apasiona aprender más sobre la Biblia y su mensaje para nuestras vidas? No olvides suscribirte a nuestro canal y darle like a este video para que podamos seguir creciendo juntos en conocimiento y fe. Este segmento resalta la profunda relevancia de la civilización sumeria y su impacto duradero en la historia humana, no solo a través de sus logros materiales y organizativos, sino en cómo sus mitos, enseñanzas y visiones sobre el conocimiento siguen influyendo en el presente. Los sumerios no solo nos dejaron una rica herencia de escritura, leyes y gobierno, sino también una comprensión del conocimiento como una fuerza poderosa, ambigua y cargada de responsabilidad. La diferencia clave entre la visión sumeria y la bíblica sobre el conocimiento radica en cómo es percibido. En los mitos sumerios, el conocimiento no es un pecado, sino una bendición divina que capacita a los humanos para tener agencia y responsabilidad sobre sus acciones. Este enfoque se aleja de la narrativa bíblica, donde el conocimiento es lo que provoca la caída, al ser considerado una transgresión frente a Dios. El conocimiento sumerio, por el contrario, otorga sabiduría y la capacidad de mantener el orden cósmico, incluso si conlleva desafíos y consecuencias. Además, la idea de que estos mitos no solo pertenecen al pasado, sino que siguen siendo parte de nuestra historia y reflexión contemporánea es poderosa. Las preguntas sobre el conocimiento, el poder, la moralidad y la caída humana siguen siendo tan relevantes hoy como hace miles de años. Los sumerios, con su enfoque en el equilibrio entre los dioses y los humanos, nos ofrecen lecciones sobre la interdependencia, la responsabilidad personal y colectiva, y la búsqueda constante de sentido en un mundo lleno de incertidumbre. El hecho de que las narrativas sumerias se sigan reinterpretando en el presente, por parte de académicos, escritores y pensadores modernos, subraya la universalidad de las preguntas existenciales que estas historias abordan. La reinterpretación de mitos como el de la creación, el conocimiento y la caída refleja cómo el ser humano ha buscado, a lo largo de la historia, entenderse a sí mismo y su lugar en el cosmos. Este legado de los sumerios no solo es un viaje al pasado, sino un espejo de nuestras propias inquietudes, conflictos y aspiraciones actuales. Al final, estas historias son más que relatos antiguos, son puertas que nos permiten explorar nuestras propias preguntas sobre la vida, el conocimiento y la moralidad. La forma en que seguimos conectando con estos mitos demuestra la perdurabilidad de sus lecciones y la relevancia de reflexionar sobre lo que significa ser humano en un mundo siempre cambiante.